La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo para ustedes desde este precioso canal en diferentes plataformas, y damos gracias a Dios por aquellos que están en sintonía todos los días escuchando a través de esta preciosa plataforma vital, una plataforma maravillosa que Dios nos da para que nosotros tengamos una provisión, para que nosotros podamos tener una provisión que realmente haga efecto en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene todas las características de lo que es el Dios vivo, porque la palabra de Dios es para nosotros fuente de vida. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios, quiere decir que es una fuente para dar vida, es dador de vida. Y hoy, como todos los días, estamos de lunes a viernes exponiendo la palabra para que nosotros tengamos esa provisión que alimenta, que nutre, que da a nuestras vidas espirituales, y podamos nosotros contemplar la evidencia de lo que es el poder que existe en Dios a través de la palabra en nuestras vidas. La palabra habla sobre el poder que Dios delegó en aquellos que creemos en Él. Y estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. Y hoy en día hay muchas, pues la mayoría de las personas creen en Dios. Y la verdad, yo me quedo anonadado porque creer en Dios pues es algo que demanda la naturaleza de creer en algo, porque el ser humano fue creado a imagen y a semejanza a Dios con la necesidad de creer. Pero vamos a creer de una manera de lo que vemos conforme el corazón de Dios. El corazón de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y podemos ver ejemplos en la Biblia que los mismos apóstoles creyeron en Jesús, pero no creían como nosotros, porque ellos estaban con Él. Pero cambiaron su manera de creer en Jesús cuando recibieron al Espíritu Santo. Y yo sé que para muchos esto es, lo que estoy hablando es algo como que no... como que no es real, ¿no? Pero sí es una realidad. Empezó la vida nueva desde el momento que hubo un surgimiento de vida espiritual. Los discípulos, por andar con Jesús, no tenían vida nueva.
Inclusive cuando resucita Jesús, hubo uno de ellos que dijo: yo necesito meter mi dedo en su costado y en sus manos para ver si Él es. Y Jesús le dice: incrédulo. ¿Por qué? Porque no podía creer, era un incrédulo, no podían creer en Él. El que está facultado para creer con el corazón es el hombre que tiene vida en el hombre interior. Una vez más, el único que está facultado para creer en Dios y su palabra es el hombre que nace de nuevo. La vida nueva en Cristo, óigalo bien, la vida nueva en Cristo ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa vida nueva para poder disfrutar y vivir. Hoy en día, la vida nueva podemos disfrutarla en el Espíritu, dice la palabra de Dios. Es muy importante este tema, porque la misma Biblia nos enseñó a nosotros que es bienaventurado el que cree sin ver. Todos los que hemos nacido después de que Cristo, físicamente, después de que Cristo ascendió al cielo y que ha creído en Jesús y ha nacido de nuevo, ese hombre es salvo. Y hoy en día tú y yo tenemos facultad, en este momento tenemos facultad de poder creer con el corazón. Si tú crees con el corazón, tú puedes disfrutar lo que la Biblia dice. ¿Por qué crees que mucha gente no sigue viviendo la vida espiritual? ¿Por qué crees que mucha gente practica una religión, una ideología y no practica una relación personal con Dios? ¿Por qué mucha gente cree en Dios y dice: no hay problema, yo sé que tengo que hacer mi parte, pero no depende de Dios? Depender de Dios es creer en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros, al creyente. He estado leyendo y dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, y lo he estado hablando aquí en estos programas. ¿Por qué uso la palabra de Dios siempre? Porque la palabra de Dios habla, pero alimenta, habilita, dirige, instruye. Hay tantas cosas que la palabra de Dios nos ofrece al momento que nosotros la practicamos, que es impresionante todo lo que uno puede disfrutar de la palabra de Dios. Aleluya. Eso que estoy hablando, donde leí en Juan 20, si no viere en sus manos la señal de los clavos, mentiré, meteré mi dedo en lugar de los clavos y meteré mi mano, meteré en su costado. Si no la metiera en su costado, no creeré.
en el verso 27 de Juan 30, sí, Juan 30, Juan 6:30, versículo 20, Juan 6, 20, en el 27 del capítulo 6, fue cuando le dijo Jesús: Tomás, pon aquí tu mano, mírame, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es el tema que estoy tratando de desarrollar. Ser creyente es uno de los temas que yo he descubierto que es un autoengaño en muchas personas, porque dicen: yo sí creo en Dios, y en verdad sí se cree en Dios, pero en la capacidad sensorial, pero no se cree en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para el hombre interior, el hombre que nació de nuevo. Prácticamente tenemos dos tipos de personas: el hombre espiritual carnal y el hombre espiritual que cree. Y aparte, pues tenemos al hombre que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que se denomina que no cree o que nunca ha dado ese paso de fe. La fe en sí viene a ser la materia prima, la sustancia de aquellas cosas que tú no ves. Pero eso sucede dentro de la dimensión de nosotros en el espíritu. La fe viene a ser la voluntad de Dios, viene a ser la fuerza de Dios y viene a ser la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque llama las cosas que no son como que si fuesen, pero en el hombre interior. Ahora, creer con el hombre interior, como te digo, es una verdadera vida de fe. Y necesitamos nosotros la continua habilidad de creer. ¿Por qué? Porque si tú no crees continuamente, tú eres parcialmente, a veces sí, a veces no. Ese estilo de vida te califica como un hombre nacido de nuevo, pero en la carne. ¿Por qué te digo esto? Porque hay momentos de la vida que el hombre, por no verse formado como un verdadero discípulo, automáticamente está siempre echando mano de Dios. Por eso vemos mucha gente que solamente cuando necesita a Dios. Y a mí me da algo muy fuerte en mi corazón por exponerlo, que lo estuve enseñando sobre lo que es la justicia de Dios. Todos sabemos que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios es lindo, que Dios nos perdona. Tenemos un concepto de Dios tan equivocado porque se pasa por alto lo que es su justicia. Y Él no va a cambiar su justicia. Él estableció su justicia. Por eso muchas personas están padeciendo actualmente, porque establecen su propia justicia. Una vez estuve hablando con una persona que fue
una persona fiel con Dios, su vida de esa persona era una podríamos decir, un comportamiento que denotaba un carácter y una compostura, pues, que cualquier persona diría, ciertamente esta persona es un testimonio para cualquiera, porque es un hacedor de la palabra. Y se veía en esta persona un gozo, una paz, y todo lo que puedas calificar como hacedor de la palabra. Pero cierto día esta persona vivió una situación que dejó de practicar lo que él vivía, dejó de vivir la vida de Dios. Y lo vemos muy seguido eso. Y dices tú, ¿cómo es posible que cualquier cosa que haya sido la que la haya apartado de estar viviendo esa vida tan bonita que estaba viviendo, no hay motivo, no hay razón para abandonar a Dios? Pero sin embargo, se abandona la relación con Dios por lo que le haya pasado. Y nosotros estamos dándonos cuenta ahorita que la realidad de muchas personas que abandonan ese estilo de vida precioso, que caminan la vida espiritual, es porque tiene un problema. No tiene madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el que tiene madurez espiritual es diferente a aquel que no tiene madurez espiritual. Temporalmente puede caminar, puede andar en una manera especial, ¿sí? Puede andar, pero no determina que hay madurez. ¿Por qué? Porque muchos hombres y mujeres están deteniendo su vida espiritual porque todo lo que su entorno está bien, pero pasa algo que no es de su agrado y automáticamente deja de practicar la vida en el espíritu. Y eso tiene que ver con su justicia. ¿Por qué? Porque establece su justicia y se justifica, pero abandona a Dios. Y tiene que ver el amar a Dios sobre todas las cosas. El maduro ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos mártires hemos visto en la historia del libro de los Hechos y contemporáneos que han muerto por no negar el amor a Cristo? Hay testimonios vigentes actualmente, ¿no? No sé en qué país, no sé si fue en África, fue en China, fue en Corea, no me acuerdo, pero fue uno de esos países donde el gobierno de ahí estaba contra la vida en Cristo. Y había un hombre que era el que predicaba el evangelio a esa comunidad, y lo hacían de una manera, pues, a escondidas, porque les tenían prohibido. Pero cierto día, pues, se agarró a una persona de ese grupo que no soportó, y le preguntaron y declaró quién era el líder. Y todos sabemos que es lo que se busca siempre en todos los casos, al líder, quien lleva el liderazgo.
Y al momento que dieron con él, le dijeron, hay más que una manera de que tú puedas seguir vivo. Que renuncies a lo que estás haciendo y niegues a Jesús como Señor y Dios. Esa es la única manera que tú puedes conservar tu vida. Y la respuesta de él fue decir, podré dejar todo lo demás menos eso. Le dice la persona que lo tenía en custodia, las órdenes de toda persona que encontremos, líderes que encontremos, los vamos a enterrar vivos enfrente de la comunidad para que vean ellos que esto los va a llevar a la muerte. Y le dice, ok, está bien, lléveme. Este hombre es arrastrado a un hoyo donde lo van a enterrar vivo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Le dijeron, ahora sí vas a poder negar que Dios es tu Dios. Porque vamos a enterrarte junto con tu esposa y tus hijos. Y la esposa le dice, amor, ya tenemos nosotros una determinación. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ellos entraron al hoyo, el hombre, la mujer, la esposa y 2 hijos. Y ellos comenzaron a alabar y a glorificar a Dios mientras la gente del pueblo era traído por la militancia, por los soldados, para que vieran, testificaran con sus propios ojos que estaban enterrando vivos al líder. Y ellos comenzaron a cantar y seguir cantando. Pero hay algo impresionante aquí. El hombre carnal se interesa en todo lo que es casos de la vida que son fuertes. Y fue a ese lugar mucha gente que no era convertida para ver. Y empezó el militar a poner la tierra dentro del hoyo. Y vieron cómo primeramente fueron enterrados los hijos, vivos, cómo posteriormente la madre fue enterrada viva. Ya lo último, pues el ministro fue enterrado vivo, pero glorificando y amando a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de un verdadero hombre que ama a Dios? Dices tú, pero eso es inhumano. Hablando humanamente en la carne sí es cierto. Pero ese hombre había comprendido el propósito de él en su vida. El que crea en mí, dice la Escritura, aunque muera vivirá, pero no morir nomás por morir, sino que haya un propósito de Dios para morir. Si no, no. Ese hombre en ese momento, él sabía que era un mártir. Él sabía que su familia iban a morir juntos. Pero también sabía que su muerte iba a marcar a toda esa población. Que hasta los mismos soldados que enterraron a ese hombre, cuando vieron que todo el pueblo comenzó a cantar y a adorar a Dios, se convirtieron a Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas es algo impresionante. Y te vuelvo a repetir, ser salvo es una cosa muy importante y es vital. Saber que adentro de nosotros tenemos la vida espiritual. Pero ser maduros aquí adentro es permanecer siempre, en cualquier circunstancia, firme en lo que tú creíste. ¿En qué creíste? En Dios. ¿En qué creíste? En la palabra. La palabra de Dios
nos dice a nosotros en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Dices, pastor, yo ya sé eso. Pero ahora se trata de que se te revele eso. Que todo lo que tú vas a creer, lo vas a creer con el corazón. Y nadie te puede obligar a creer o no creer. Dice una persona, ¿y cómo le puedo yo hacer para estar convencido de que yo creo? Le digo yo, la mejor manera de que tú puedes saber que tú crees es que tú crees. A ver. Mira, le digo, yo uso una manera de decir que Dios es veraz, que siempre Dios dice la verdad. Y uso esta expresión, le digo, sé. No sé más cómo explicarlo, pero sé que sé. Creo que creo. No sé cómo explicarlo, porque es algo, le digo, que pertenece a tu espíritu. Es una persona que tiene facultad, que tiene habilidad, es una persona que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene, está activo en todos los sentidos el hombre interior. Y la palabra de Dios es para ese hombre. Y hoy en día Dios está despertando una generación que no solamente sea superficial en la creencia, sino permanente en la creencia. Que se consolide en su realidad espiritual como un verdadero creyente. Aleluya. Voy a solicitar aquí, ¿sí? Voy a solicitar algo especial. Aleluya. Ayer usé un versículo. Si me pueden ayudar, aquellos que estuvieron en el servicio, el salmo que usé, es algo impresionante lo que nos enseña la palabra de Dios para tener una constancia en nuestra vida espiritual. ¿Por qué estoy hablando de la madurez del carácter, de la formación, de la perseverancia del hombre maduro espiritualmente hablando? Porque el hombre maduro tiene una característica que nada lo va a doblegar. Nada lo va a hacer dar paso atrás. Siempre va a estar en un estado de éxito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el hombre que tiene la madurez mantiene un carácter y depende de ese carácter que es de Jesús. ¿Por qué te lo digo? Porque vemos ahora la palabra de Dios diciéndonos cosas extraordinarias del hombre que, estoy hablando del hombre espiritual, que la Biblia le habla al hombre espiritual para que se forme como lo que realmente Dios quiere
y que Dios pueda usar de una manera impresionante. ¿Por qué estamos viendo tantas personas siendo usadas por Dios? Siendo usadas por Dios en los púlpitos con milagros, dones en general, pero abajo del púlpito, en su vida personal, no tiene carácter, no es una persona íntegra. Es bien triste ver ahorita cómo inclusive la misma autoridad legal está publicando a hombres ministros y diciendo, mira, este ministro era de tal parte y lo agarraron haciendo esto y esto y esto, ¿no? Y dices tú no puedes negar lo que yo estoy diciendo porque todos somos testigos de eso. Pero ¿por qué allá arriba una persona y aquí abajo otra persona? Es lo mismo que sucede en cualquier persona que no tiene un liderazgo. ¿Por qué? Porque los domingos es muy espiritual, pero ya fuera de la iglesia, otra personalidad. Y eso es muy común oír hoy en día. Para ser cristiano como esa persona, ¿para qué voy a ser cristiano? Porque hubo un ataque muy grande para los creyentes genuinos. Hay muy poquitos verdaderos hombres cristianos y mujeres cristianas creyentes maduras. Hay mucho baby espiritual, demasiado. ¿Por qué? Porque nunca se ha formado como un discípulo. Y ese es el problema. No tiene formación. Pero vemos en el Salmo, aleluya, en el Salmo 92 dice, a mí vemos en el Salmo 92 si usted tiene con qué anotar ahí, le recomiendo que lo haga. En el versículo, aquí lo tenemos, Salmo 92. En el versículo 12. Dice, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Y para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dice, pero el justo florecerá como la palmera. Y tenemos que enfatizar que el hombre maduro, ¿sí?, no depende de su justicia. El hombre, ¿quién es un hombre realmente maduro? El que no depende de su justicia. Depende de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tiene un problema con cualquier persona, no se pone a pelear con la persona. ¿Sabes qué hace? Deja a Dios que se encargue. Eso es algo tan importante, porque la justicia de Dios no va a cambiar.
¿Y qué hace el hombre que cree en Dios, ama a Dios, pero no tiene carácter, no tiene madurez? Por cualquier cosa se molesta. Adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No importa que tenga muchos años yendo a una organización cristiana. Yo he visto casos de mujeres maduras. Y no estoy aconsejando yo algo. Testimonios de hombres y mujeres maduras. Y esto es fuerte, lo que voy a decir. Pero vea por qué tan importante es la madurez espiritual, personal, individual, como la salvación es individual. Yo no puedo madurar por alguien. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Yo no puedo obligar a nadie a que madure espiritualmente, a que se mantenga en la vida correcta, espiritualmente hablando. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo fui el que nací de nuevo. Yo soy el que tengo que desarrollar mi vida espiritual. Pero llegué al punto de estar hablando del hombre que se conserva maduro, que se conserva justo, conforme a la justicia de Dios. Dice el justo. No está hablando del cristiano que va a la iglesia, que usa su justicia. No. Está especificando a un tipo de hombre. Dice, florecerá como la palmera. Y estos escritos eran cuando la palmera era un manjar para las comunidades. En todos los aspectos, la riqueza que tenía una palmera era inmensa para construir, para medicamento, para protección. Tenía muchos usos la palmera. El interior de una palmera, no sé qué características tiene, pero era muy cotizado, era muy valioso. Dice, florecerá como la palmera, el justo. Crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Sabe lo que era el cedro? O lo que es el cedro actualmente. ¿Sabe lo que se usó para hacer el templo cuando se levantó el primer templo que el rey David le encomendó a su hijo que hiciera? Mandó traer puro cedro del Líbano para la construcción, porque es una madera finísima. No, se puede comparar con metales preciosos, vaya. Y dice la Escritura, el justo florecerá. La justicia de Dios en el hombre maduro lo caracteriza, lo mantiene firme en un estado, una mujer. Te decía, cierto hombre que yo conocí en persona y fue amigo mío y fue un mentor mío, un hombre impresionantemente maduro. Este hombre casado, estando en una conferencia que él estaba dando en un cierto lugar, grande la conferencia, de personas con un nivel de vida espiritual pues fuerte. Estando en esa reunión, terminó de enseñar, de dar la conferencia que estaba dando, y se viene a sentar a la silla donde estaba sentada su esposa y él. Cuando él se sienta en su silla, se da cuenta que la esposa no está. Pues lo normal, lo lógico es que la mujer esté en el baño o se fue por un motivo X, pero pues ahorita voy a saber qué pasó.
La sorpresa de ese hombre, que la mujer no estaba en el baño, ni estaba en la iglesia. Esa mujer ya se había ido con su amante. Así como usted lo oye. Ahora, para serte cierto y serte sincero, él no me platicó la historia. Pero yo la supe de gente muy directa que de él la oyeron. Y él se mantuvo firme. Él no renegó de Dios. Él glorificó a Dios. Y en ese momento hubo una participación divina de un hombre muy maduro, que estaba precisamente en la misma ciudad y sabía que este hombre que fue abandonado por la esposa, pero no sabía lo que había pasado, le mandó a hablar que fuera a verlo, porque el hombre que quedó sin la esposa ese hombre respetaba y honraba al otro hombre que le mandó a hablar a su hotel. Ya estamos hablando después de que estaba en su hotel. Ya, pues, obvio, yo pienso que ¿quién no va a llorar por eso? Puedes llorar, pero no, nunca blasfemó a Dios. Llega una persona y le toca la puerta y le dice: hola, ¿cómo está? Él le dice: vengo de parte de tal ministro. Dice que si vas para allá, que quiere hablar con usted. Y le dice este hombre: no, dile que no puedo ir, que estoy en una situación ahorita que no puedo ir, que no voy a ir. Perfecto. Este hombre va y regresa al hotel del otro hombre y le dice: ¿sabes qué? Sí lo encontré en tal hotel, tal cuarto y todo lo que tú quieras, pero no quiere venir. Bueno, le dijo: vas a regresar y le vas a decir que si no viene yo voy a ir por él. Y él sabe lo que estoy diciendo. Y este hombre fue por él. Y regresa con el encargo. O sea, fue y le dijo: si no vienes va a ir por ti, y lo trae. Llegando al cuarto, el otro hombre no sabía lo que había pasado, pero entendía lo que estaba pasando en la vida de ese hombre. Por el Espíritu. Cuando una de las características que tiene el hombre maduro espiritual, tiene sensibilidad en la dimensión espiritual. Tiene algo divino de parte de Dios que le da a esas personas dones, se activan dones, discernimiento de espíritu, todos los dones que existen. Conforme Dios quiere, lo da a quien quiere y como Él quiere. Pero entienda que se activan. ¿Por qué? Por la madurez. Ese hombre, cuando llegó a ese cuarto, yo me imagino que le mencionó: ¿sabes qué pasó? Me pasó esto, ¿no? No le dijo: pero ¿cómo? Mira que no habló más. El hombre que estaba en su cuarto le dijo: yo te hablé para que descanses aquí conmigo. Acuéstate. Le dice: pero hay más que una cama. ¿Y qué tiene? Tú acuéstate. Descansa. Cuando tú estás asociado con gente madura, es bueno saber escuchar a esa gente. Este hombre se acuesta y el otro va y se acuesta a un lado de él y se duerme. Fíjate lo que sucedió a mí. Esto fue lo que me impactó y por eso te comparto esto. El hombre platicó que mientras él estaba dormido, el otro también, mientras dormía, recibía impartición espiritual en el espíritu de él. O sea, Dios operó a nivel espiritual
aquel dolor, aquel sufrimiento de que la esposa lo había abandonado. Mientras dormía, dice, porque se levantó, dice, como que si no pasó nada. Y al otro día tenía que predicar y él siguió su vida normal. Pero la piedra ese que tiene la persona inmadura, la persona que vive en la carne y que sufren y que muchos se suicidan, se matan por situaciones que les pasan en sus vidas. Y este hombre quedó tan libre que el dolor, lo feo, lo horrible, se fue. Vean la ventaja de vivir una vida madura espiritualmente. Inmediatamente ese hombre, fíjate lo que sucedió. Ese hombre siguió con su agenda, enseñando y su vida. Y cierto día conoció a una dama maravillosa que actualmente esa mujer es ministro y viaja por todo el mundo actualmente. Esa mujer ya estaba comprometida con un hombre, andaba de novia y hay todo lo que tú quieras. Pero cuando este hombre la vio, sabía que era su esposa. No sé con detalle la historia, pero lo que sí sé, que por Dios, supo la mujer que este hombre era mayor, era mayor 20 años mayor que él, que ella, pero que ese era su esposo. Y empezaron las diosidencias, Dios los juntó y empezaron una relación. Inmediatamente se casaron. Fíjate cómo Dios lo bendijo con una mujer, le proveyó, porque pues él ya es bendito, todo el maduro es bendito, todo el cristiano nacido de nuevo es bendito por naturaleza. ¿Por qué? Porque somos benditos. El Señor Jesús, el momento que lo recibimos, nos bendijo con toda bendición espiritual. A todos. Cuando nosotros decimos, ¡ay, qué bendición Dios te dio! Un par de zapatos. ¿Cómo vas a ver un par de zapatos como bendición de Dios? No, hombre. Mira lo que Dios te regaló, pero no es las bendiciones espirituales. Lo que nosotros tenemos de bendición no se compara con nada de aquí en la tierra, ni con barras de oro. ¿Por qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Sabes qué es eso? Las riquezas que pertenecen a la vida espiritual. Bueno, volviendo a la realidad del hombre maduro, dice, florecerá. El justo florecerá como palmera. A todos nos ha pasado ver en lugares desérticos donde pues es desértico, no ves nada, pero sí ves una palmera. Y dices tú, ¿cómo en medio de este desierto está esta palmera? Y luego, para burla de uno, está verde. ¿Por qué? Hay una característica que tiene la palmera que tiene que ver con el hombre maduro. Las raíces de ellos dicen que son hasta de kilómetros. Buscan el agua. La palmera tiene raíces más profundas. Vea cuando viene un huracán. Vea cuando sucede un fenómeno catastrófico. La palmera se dobla, pero no se quiebra. El hombre maduro, que tiene solidez en Cristo, que realmente depende totalmente de Dios y que su justicia es Dios, se dobla pero no se quiebra. Y platicaba como broma en la iglesia de que aquí tengo un hijo, mi hijo menor, Emanuel. Este jovencito, el meteorólogo de la casa, siempre está viendo la temperatura de la casa, de la ciudad, cuando va a hacer mucho calor, cuando va a llover, cuando hay tormenta, porque Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Arizona, tenemos unas manifestaciones de tormentas de arena. Impresionante, es un fenómeno.
impresionante. Es una tormenta, pero viene cargada de arena. Yo he estado manejando en medio de esas tormentas y el carro nomás se mueve. Me acuerdo un día que viajaba con mi hermano varón mayor, y cómo le cambió la cara de miedo, porque él nunca había presenciado algo así. Le digo, no te asustes, ponte happy. Volteaba y me veía con unos ojos de tecolote. Lo que te quiero decir, que este hijo de nosotros, de mi esposa Blanca y mío, un día sale corriendo porque dice, papá, no dijo papá ni mamá, por cierto. Él salió corriendo, está lloviendo, hay tormenta y estaba la lluvia y estaba un aire. Y en la parte de atrás de mi casa hay una palmera, hay un baldío, un terreno atrás de mi casa. Y hay una sola palmera ahí. Y la palmera nomás la veía que se hacía así. Y le dije a mi hijo, antes de estudiar esto que estoy viendo, compartiéndote, mira, le digo, mira hijo, la palmera nomás se despeina. O sea, nomás se movió, pero no se cayó. Firme la palmera. Eso luego vino a mi cabeza. Vienen tormentas, sí vienen tormentas, sí vienen cosas tremendas en la vida. Pero la gente ha nadado en las mentadas luchas y pruebas y en desiertos. Deber de mantenerse firmes como maduros en la fe. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas, ¿verdad? Quiero saludar a mis hermanos de Colombia, Alemania, México, España. Estuvo hoy en la mañana en la oración mis hermanos de España, México, diferentes estados de México. Aquí en Estados Unidos tenemos a mi hermana Adelaida Mendoza de Magdalena de Cristo, Sonora. Un saludo muy especial a usted, a su esposo, y a la Grey, que su esposo pastorea, y usted. A mi amada suegra, un saludo muy especial también hasta allá, hasta el ranchito La Morita. Y también tenemos a nuestras hermanas que nos siguen en diferentes plataformas. A mi hermano Álvaro Cordobés, un fuerte abrazo, mi hermano. Me da gusto que estés aquí. Te invito a las oraciones 6:30 de la mañana. Y si quieres información de nosotros, por si usted es la primera vez que nos está viendo, te invito a que te quedes viendo las enseñanzas para que tomes de eso. Porque mira, todo va a pasar, dice la Biblia. Tarde o temprano, por lo menos si no se acaba el mundo, nos acabamos nosotros, porque se acaba el tiempo de nosotros en la tierra. Pero, ¿y después de que tú te mueras, a dónde vas? ¿Por qué no aprendes a vivir el cielo aquí en la tierra? Pastor, ¿y cómo voy a vivir aquí el cielo aquí en la tierra? Maduro. Porque maduro aquí en la tierra tú vas a vivir en medio de cualquier circunstancia firme. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre interior. Veamos al hombre interior realmente maduro. Es maduro en una madurez divina. No es la madurez que carnalmente entendemos por madurez. La madurez divina es la madurez del espíritu. La madurez que viene directamente del Dios Altísimo. ¿Por qué crees que dices todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza? ¿Por qué crees que todo lo podemos? ¿Y qué estamos viendo ahorita? Muchas prédicas, muchas situaciones dentro de organizaciones que no tienen nada que ver con lo que es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo es para que usted y yo vivamos maduros. La madurez no se lleva a cabo como a veces padres de familia dicen, mira, tiene 40 años, pero se comporta como un niño. ¿Por qué? Porque los años no determinan la madurez, sino el hacer hacedor.
Ahora, veamos qué tanto tiene que ver un papá en un hijo. El hijo realmente recibió disciplina del padre, de la madre. El hijo recibió aprecio, amor de los padres. El hijo recibió instrucciones, qué es y qué no es bueno. Porque ahí tiene que ver mucho la madurez espiritual. ¿Recibiste del Padre que te salvó la disciplina a través de la palabra? ¿Recibiste del Padre el amor de Él? ¿Recibiste del Padre? Y eso no se recibe por correo, mi hermano. Eso se lleva y se vive sentado en una iglesia, formándote como una persona madura. Ya se acabó el tiempo de donde muchas personas no se daban cuenta que si no vives espiritualmente maduro, vas a pasar sufrimiento como no te das una idea. Es una determinación ser maduro y recibir por fe en mi espíritu. La palabra de Dios es útil. Te estaba leyendo y voy a volverlo a leer. Dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, léalo en tu casa. Yo no entendía por qué en el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nomás oye la palabra perfecto y hay un chispeadero con personas. ¿Por qué? Somos pecadores, somos esto, somos lo otro. No, eso perfecto quiere decir maduro. Hermano que me está oyendo con los oídos clarito. Lee en el Salmo 92, el versículo 12, 13 y 14. Aún en la vejez, dice, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Aleluya. Para anunciar, fíjate con el propósito que va a tener esa larga vida, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. En Él no existe la injusticia. En el maduro no se ofende por nada. Permanece siempre contento, gozoso. Te voy a invitar a que aquí abajo tomes la información de nosotros para que puedas localizarnos y también el teléfono para que nos puedas contactar. Sé parte del grupo del grupo de teléfono que tenemos, ¿sí? Que es muy común entre los latinos. Es de la radio para que usted lo utilice. El remanente maduro nos dice que es maduro, sino que realmente vive la madurez. Aleluya. Mi amada esposa escribió eso ahí. El que realmente es maduro, no dice que es maduro, sino que realmente vive la madurez. Aleluya. De parte de mi amada esposa. Gracias, cariño. Realmente es eso una gran bendición, una aportación. Porque sí es cierto, vive la madurez. Vive la madurez. Así que yo te estoy invitando, ahí está la información, mire, únate con nosotros. Los que están escuchándome en radio, si me estás escuchando a través de la plataforma de la web, te invito a que bajes tu app de la radio y me ayudes a hacer estos programas. Dices tú, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar con usted, pastor? Agarra tus contactos y mándales un video tuyo donde diga, mira, ¿sabes qué? Yo he estado oyendo esta radio o estoy viendo esta radio. Y platica lo que Dios ha hecho en ti. No inventes, nomás di la verdad. Ellos sabrán. ¿Por qué? Porque así es. Nadie puede obligar a nadie. Es lo hermoso del Evangelio. Esto es para el que tiene oídos. El Evangelio es el manjar incomparable con cualquier cosa. Eso de estar pensando cosas que no debemos de pensar.
¿sabes qué es? Es una manifestación de inmadurez. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque si tú sabes que todo pensamiento malo es malo, ¿para qué piensas en él? Pastor, ¿y cómo le hago para no estar pensando en esas cosas? Lo único que tú tienes que hacer, agarra un versículo y comienza a meditarlo. Los que tienen rancho, que somos de pueblo, que estuvimos relacionados con ganado, saben que las vacas toda la noche rumean la comida. Tienen un sistema que regresan la comida y la comienzan a volver a saborear. Y se la vuelven a tragar. Ponte a rumiar la palabra. Comienza la palabra, un versículo. Comienza a hablar la palabra. Y medita en ella. ¿Por qué piensas cosas que no debes de pensar? Porque tu cabeza está impuesta a gobernar, la carne está impuesta a gobernar. El alma de nosotros no manda. Es el espíritu que manda. Y va a llegar un momento que va a ser automático. ¿Por qué? Porque cambiaste el sistema que tiene, el sistema de la carne, del cerebro, de lo natural que somos nosotros. ¿Sabían ustedes que el cerebro siempre está tratando de proteger al cuerpo? Y que siempre tiende a no experimentar cosas nuevas para no meterlo en posibilidades de problemas. Así que nosotros tenemos que imponerle por el Espíritu, y la conciencia me da testimonio que le estoy imponiendo vida al cerebro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero el cerebro no sabe. El cerebro no fue el que se convirtió fue el hombre interior. Así que dile al cerebro: cerebro, ahora vas a recibir vida todos los días, y comienzas a rumiar la palabra. Y te vas a dar cuenta que va a llegar un momento que vas a decir: oye, ¿por qué las cosas han cambiado? Y todo para bien. Porque estás madurando diario. Como te decía ahorita el joven en la casa, el joven no va a madurar porque tiene años, sino porque tiene instrucción. Y quiero invitar a todos los radios escucha a que tomen tan en serio el vivir en madurez como lo que realmente lo es. Pero esa es tu responsabilidad diaria. No esperes ir a la iglesia solamente. Es un manjar ir a la iglesia. Es un manjar tener un pastor que cuide de tu alma. Pero la madurez diario, eso te va a llevar a cosas enormes. Te espero el día de mañana, 10 de la mañana a 11, tiempo Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, para que saques tu tiempo y sigamos disfrutando de lo que es lo hermoso que es la palabra de Dios. No me despido de ustedes, sino que les digo hasta pronto. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.